Mi esperanza está en Dios hasta el final. Hoy vamos a estar meditando, hermanos amados, en un tema muy especial y el título es Todo comienza en casa. Es una frase que usamos con mucha frecuencia, pero no está desenfocada de lo que es la palabra del Señor. Hay muchas cosas que suceden en los hogares, allí dentro de las cuatro paredes, dentro del interior, pero que han venido afectando la vida de las personas. Han afectado su corazón. Después han afectado sus familias. Han afectado su desarrollo. Y han afectado hasta la misma sociedad, al mismo país donde el Señor nos ha colocado. Y este tema, hermanos, todo comienza en casa, es el primer mensaje de este año 2016 que lo hemos proclamado Año de la Familia de Dios. Y se llama así Año de la Familia de Dios porque debemos entender primero la familia que Dios nos ha regalado, los que somos esposo, esposa, hijos, abuelos, abuelas, esa familia que el Señor ha regalado, hermanos, tíos, la familia extendida. Vamos a estar todo el año pidiéndole al Señor que ministre a nuestras familias como Él lo sabe hacer, y también que el Señor le ministre a la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. Diga, la familia de Dios soy yo. Amén. La familia de Dios, la iglesia. Pero además de esto, cuando la iglesia es tocada por el Señor, es ministrada en una forma, y Dios y nosotros permitimos que Dios sea levantado en alto en las iglesias, no solamente en Mi Esperanza, sino en todas las iglesias cristianas que Dios ha puesto en Colombia, vamos a ver una Colombia totalmente diferente. Amén. Hermanos amados, la iglesia no podrá ir más arriba de un nivel del que esté en las familias. No podrá ir a un nivel más alto del que esté en las familias. Y nuestro país no podrá ir a un nivel más alto, ni espiritual, ni emocional, ni económicamente, del que esté la iglesia del Señor. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. De ahí que tenemos que volver nuestros ojos a la palabra de Dios, volver a retomar lo que Dios quiere en casa. Y es lo que yo tengo que preguntarle al Señor en esta mañana. Señor, ¿tú qué es lo que quieres en mi casa? En mi casa. ¿Tú qué es lo que quieres en mi familia? En mi hogar. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Yo quiero volver mis ojos a ti. Yo quiero, Señor, que tú ministres a mi familia, a mi vida. De pronto como esposo, como esposa, como hijos, como padres, como abuelos, como madre cabeza de hogar, como padre cabeza de hogar, como sacerdotes de la casa. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, de mi familia? Y allí pedirle al Señor que nos permita formar familias sanas y fuertes, que puedan influenciar la iglesia de Dios, que puedan generar un ambiente de la presencia de Dios, y que puedan también impactar la sociedad, y en este caso la sociedad de Colombia que nos rodea. Saben, hermanos, que las estadísticas que de los expertos, de los estudiosos, es que los delincuentes
comienzan en casa, el 99%. Hace poco pasaron un reportaje del monstruo del Monserrate, algo así, no recuerdo cómo es que, si es que lo llaman así, ¿no? Y este hombre decía que a él fue violado cuando estaba niño, cuando estaba adolescente, cuando estaba niño, que él fue violado y que de él se burlaban cuando estaba niño. Las mujeres se burlaban de él. ¿Y dónde comienza todo esto, hermanos? En casa. En casa. Recuerdo cuando yo estaba pequeño que la maestra de escuela dominical, un día compartiéndole a los padres, les dijo a los padres: padres, yo quiero pedirles que ustedes pongan mucha atención en sus hijos. Y ella contó la historia de un hombre que salió de la cárcel después de pagar muchos años de cárcel. Y la mamá lo estaba esperando, lo abrazó. Ya el hombre estaba viejo, grande. Y le dice la mamá al señor, al hijo: hijo, tienes que cambiar, tienes que enderezar tus pasos, tienes que enderezar tus caminos. Y esta maestra nos contaba la historia que este hombre tomó a la mamá y la llevó al parque central cerca de la cárcel. Y ahí había un árbol torcido. Y le dice el hombre a la mamá: madre, endereza ese árbol, enderézalo. Y él le daba patadas al árbol: enderézalo. Y la madre le dijo: hijo, es imposible enderezarlo, ya creció así torcido, no se le colocaron las ayudas, los soportes necesarios cuando estaba tiernito, así que ya no hay nada que hacer. Y él le dice: ¿y cómo pretendes tú que yo cambie a estas alturas de la vida? Hermanos amados, ahí solamente operan los milagros de Dios, el poder de Dios que cambia hijos y que cambia hijas. Pero la responsabilidad nuestra, tenemos que cumplir con la responsabilidad que el Señor nos ha dejado. En Estados Unidos se hizo un estudio de hombres que llegaron a la presidencia, gobernantes, congresistas, grandes hombres de empresa, de industria, y empezaron a mirar de dónde venían ellos, sus familias anteriores, las generaciones anteriores, sus padres, abuelos, bisabuelos, etcétera. Y encontraron que venían de familias con principios temerosas de Dios, que tenían en alto la palabra del Señor. Y esto los había llevado muy lejos para afectar una nación. Pero al mismo tiempo unos estudiosos pusieron a hacer un análisis de varias personas que estaban en la cárcel presos, y empezaron a analizar las generaciones anteriores, sus padres, abuelos, bisabuelos, y encontraron que en todas las generaciones anteriores había dentro de sus generaciones padres alcohólicos, padres drogadictos, hombres engañadores, personas asesinas, mujeres en la prostitución, etcétera, y venían de esa situación. Entonces, hermanos amados, todo comienza en casa. Y vamos a pedirle al Señor que durante este año el Señor ministre en una forma tal a nuestros hogares, que empiece a haber vida en el hogar. Amén. Vida en los matrimonios. A veces yo hablo con algunas personas y dicen: no, pastor, mi matrimonio se murió hace tiempos. No, mi familia está muerta. No hay calor de familia, todo es desintegración, todo es angustia, tristeza y desolación. Ahí no pasa nada, pastor, eso es un asunto muerto. Y a veces uno habla con hermanos y dice: pastor, es que yo veo que la iglesia está muerta. ¿Han oído esa frase, hermanos? La iglesia está muerta, no pasa nada, no sucede nada, la iglesia no afecta nada.
Y qué triste cuando uno escucha a unas personas cuando dicen, mi país está agonizando. Hace poco hablaba con unos venezolanos y me decían, pastor, que se vinieron a Colombia, pastor, nuestro país está agonizando, está en rines, está, mejor dicho, acabado. No hay vida, no hay alimentos, hay violencia, hay muerte, hay desolación. Qué triste cuando pasa todo eso. Y hermanos amados, lo único que tenemos que hacer es volver a retomar lo que Dios quiere en nuestros hogares, en nuestras casas, y pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones. Amén. Vamos a leer algunas porciones de la palabra de Dios. El Salmo 127. Versículo 1. Dice el Señor, Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hemos sacado a Dios de nuestros hogares y por consiguiente la ciudad también está sin Dios. Así haya policías, así haya ejército, así haya fuerzas militares, pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no edifica, no está alrededor de su pueblo, como dice aquí, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Tenemos que volver a la palabra. El Salmo 128 dice, feliz o bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Eso es algo fructífero, algo de bendición. Dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El del olivo es donde se saca el aceite. O sea, serán una unción, un olor grato en tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. El Señor es poderoso y fiel, y que podemos volver otra vez a tener vida. La palabra de Dios utiliza un no a este clamor, es avivar. Hay una chimenea, ¿verdad? Algo prendido, vamos a decir una fogata, y el fuego se empieza a apagar, el carbón, y se está muriendo, y se está muriendo el fuego. El Señor nos dice, hagamos algo, vamos a avivar el fuego. Y eso es lo que vamos a pedirle al Señor durante este año 2016. Señor, yo te voy a pedir que tú avives mi familia. Amén. Que tú avives mi matrimonio. Que tú avives la iglesia Mi Esperanza y la iglesia cristiana en Colombia. Que tú avives, Señor, tu pueblo aquí en este país. Que encontremos una sociedad diferente. Pero para que suceda esto, hermanos amados, tenemos que volvernos al Señor. Cuando decimos que todo comienza en casa, cuando yo estaba pensando en esto, se vino a mi mente el pueblo de Israel. Por eso vamos a mirar unos pasajes en Segunda de Reyes, capítulo 22. Pero quiero mirar desde el capítulo 21, Segunda de Reyes. Cuando decimos todo, es la relación con Dios, las buenas relaciones, los buenos gobiernos, las sociedades justas, el avivamiento en la iglesia, los principios, la bendición económica en nuestros hogares. Todo comienza ahí en casa, hermanos amados. Yo he hablado con muchas personas como pastor que vienen a consejería y vienen a contarme sus situaciones. Y yo les pregunto, ¿y cuándo comenzó esa situación? De que usted tiene ese problema de alcoholismo y por el cual se está acabando su matrimonio. Digo, no, pastor, es que mi papá tomaba y mi madre le seguía. Eso comenzó en casa.
O otra persona que me decía, pastor, sí, es que yo tengo problemas con las mujeres. Es así. Yo le dije, ¿cuándo comenzó eso? Yo, pues mi padre era más mujeriego. Lo llamaban y me dijo algún término allí. Todo comienza allí. Todo comienza, hermanos. La mentira, el engaño, la falsedad, los vicios, la depravación, la vulgaridad. Hogares donde solamente se escuchan groserías, maldiciones. El Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La mentira, el engaño, etcétera. Todo comienza ahí en casa. Si hay relación con Dios en casa, hay relación con Dios en la iglesia y se proyecta esa relación con Dios en el nuevo hogar que se tiene. Allí está la bendición de Dios. Afecta tanto hasta que trae buenos gobiernos. La palabra de Dios entonces nos cuenta estas historias. Yo quiero que miremos solamente como ejemplo algo de generaciones. Las generaciones de los reyes que subían a gobernar a Israel. Y para que nos demos cuenta cómo afecta lo que pasa en un hogar, cómo afecta al pueblo de Dios y cómo afecta al mismo país, a una misma sociedad. Miremos la vida de Manasés en Segunda de Reyes capítulo 21. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. Fue uno de los reyes que más tiempo estuvo reinando. 55 años. Siempre observo que en estas porciones hablan siempre el nombre de la mamá. Hay muchas personas que nos narra la palabra de Dios, pero nunca nos cuenta quiénes fueron sus padres. Pero aquí el Señor resalta el hecho de sus padres y especialmente de la mamá. Dice, era hijo del rey anterior y la madre era fulana de tal. Dice, el nombre de su madre fue Epsiba. Interesante el nombre, ¿no, hermanos? ¿Hay alguno que se llame aquí Epsiba? No hay ninguno. Pero observe lo que dice la palabra de Dios. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Parece que los reyes anteriores se casaban con mujeres de otros pueblos que eran llenos de idolatría, hechicería, y ellos aprendían eso de sus madres. Traían a sus hogares, a sus vidas eso. Y lo más tenaz era que no solamente lo traían a sus familias, a sus hijos, sino que lo llevaban hacia el pueblo. Y miren qué hizo este Manasés. Dice, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército de los cielos, estrellas, luna, sol. Rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares. Observen dónde fue a edificar altares. ¿En dónde, hermanos? En la casa del Señor, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Versículo 5, edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Cómo se llena de aflicción esto? Luego dice, miren en lo que siguió cayendo. Pasó a su hijo por fuego. Se dio a observar los tiempos, los famosos horóscopos. Y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Usted puede seguir leyendo todas las atrocidades que hizo Manasés,
cómo el pueblo se fue descomponiendo, cómo empezó a multiplicarse la maldad, cómo comenzaron a aumentar los índices de homicidios, de injusticias, etcétera, etcétera. ¿Dónde comenzó todo? En casa. En casa. Luego de que Manasés muere, viene a reinar su hijo, Amón, de 22 años. Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 20. Segunda de Reyes 22, 20. Perdón, 21, 20. Versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén. Entonces fue más cortico el reinado. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jasur de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés. ¿Quién? Su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Por eso es que escucho un refrán que dice: eso de tal palo, tal astilla. Pero yo he declarado, hermanos, que cuando entramos al Señor eso se rompe, amén. Y que no hay de tal palo, tal astilla. Eso no son cosas absolutas. Dios rompe cosas, como lo vamos a ver enseguida. Y dice que anduvo en los caminos malos en los que anduvo su padre. Versículo 21. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿Qué pasó? Dice que hubo una conspiración después. Los siervos de Amón conspiraron contra él. Porque eso es lo que produce, hermanos amados, una sociedad que está corrompida. Es una fuerza de poderes, a ver cuál sube, y si tengo que matar, mato, con tal de alcanzar poder y poder gobernar. Entonces, a los 2 años que llevaba de gobierno este señor, conspiraron contra él, lo mataron, y quedó su hijo Josías. Tenía 8 añitos. Y de 8 años comienza a reinar en Israel. Pero a diferencia de sus generaciones, Josías llevaba en su corazón un profundo amor por Dios y admiraba a David como rey de Israel. Él había escuchado de David. Posiblemente su madre era la que le había mostrado el sendero a seguir. Posiblemente había escuchado de que se hacían muchas abominaciones, que había mucha idolatría, mucha adivinación, muchas cosas. Y entonces Josías dice: yo no voy a andar en los caminos de mi padre, de mi abuelo Manasés, ni de mi padre Amón. Yo voy a hacer lo recto delante de Dios. Y empieza a haber un cambio, una decisión. Bendito sea el nombre del Señor cuando suceden estas cosas, amén. Aviva. Y empezó. Y dice capítulo 22, versículo 1: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía. Versículo 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ni a derecha ni a izquierda. Es así como empieza uno de los avivamientos preciosos en Israel. Él halló el libro de la ley y al ponerse a leer la palabra de Dios, encontró atrocidades de lo que estaba sucediendo dentro del pueblo. Y dice: a los 18 años de ser rey, Josías envió al rey Safán, hijo de Azalía, escriba a la casa de Jehová, diciendo, y empieza allí:
hay que restaurar la casa de Dios. Hay que sacar los ídolos de la casa de Dios. Hay que restaurar, hay que volver a la palabra, hay que hacerlo recto, etcétera, etcétera. Y empezó a trabajar. Y durante su reinado, que duró 31 años, vino una renovación, vino un avivamiento, volvió a disfrutarse de la gloria del Señor. Tanto que dice en Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 25, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo esto, dice la palabra de Dios en el siguiente versículo: Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés, el abuelo, le había irritado. Después de Josías, entra Joacás a reinar, hijo de Josías. Y dice la palabra de Dios que Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor. Era de 23 años. Y Joacás solamente reinó 3 mesecitos, porque vino el rey Faraón, se lo llevó cautivo y lo metió a la cárcel. Y en su lugar el rey colocó a el hermano de él, al que le cambió el nombre a Joacín, y que él sí lo podía manipular. Y otra vez 11 años empieza a reinar Joacín, vuelve el pueblo y lleva al pueblo hacia la idolatría, hacia la situación, etcétera, porque hizo lo malo ante los ojos del Señor, dice en Segunda de Reyes capítulo 23. Y entra a reinar Joacín, hizo lo malo delante del Señor. En esa época estaba el profeta Habacuc, era el siervo que Dios tenía ministrando. Y Habacuc nos da una radiografía de Dios, como ve a ese pueblo desde el punto de vista de Dios. Y en el libro de Habacuc, capítulo 1, nos muestra cómo esta sociedad era una sociedad llena de apatía, lejos de Dios, viviendo bajo sus pasiones y deseos. Y da el profeta un diagnóstico, pero al mismo tiempo les dice: viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Habacuc capítulo 1, versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Se había vuelto un país lleno de violencia. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 4. Por lo cual la ley es ¿qué? Debilitada. El juicio no sale según la verdad. La corte de justicia no salía de ese país, no se regía por la verdad, sino por la mentira. Pero seguía diciendo: por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Parece un reflejo, parece una radiografía de lo que vivimos en nuestros días, hermanos. Tanta corrupción, tantos maldad, tanta violencia, etcétera. Y entonces el Señor usa a Habacuc para decir, habla de los caldeos y dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis. He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa,
que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. El Señor levanta el imperio de los caldeos, crueles como ellos solos, invaden el territorio de Israel como a otros pueblos. Se siembra dolor y tristeza. Pero el diagnóstico que hace Habacuc sobre esta situación y sobre el pueblo del Señor, porque también había pueblo de Dios, pero que se había alejado de Dios. Y en Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y luego en el versículo 6 empieza a hablar de los ayes. El ayayay, como dice el pastor Lucho, el ayayay. Los ayes, cuando empieza a sentir el toque de la ira de Dios, del toque de Dios. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 6, a mitad del versículo: ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. Otro ayayay, el versículo 9: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Versículo 12: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Versículo 15: ay del que da de beber a su prójimo, lo emborracha. Ay de ti que le acercas tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez, para robarlo, para tumbarlo, para engañarlo. Versículo 19: ay del que dice al palo, idolatría, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y la oración, capítulo 3, la oración de Habacuc, que es una de las oraciones más preciosas que también encuentra uno en la palabra del Señor, pidiéndole al Señor misericordia, bendición. Y dice en el versículo 2, capítulo 3: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Aviva tu obra. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor hoy. Aviva mi hogar, Señor. Aviva la iglesia, Señor. Aviva tu pueblo. Aviva tus siervos, tus siervas. El asunto, hermanos amados, es que tenemos que preguntarnos, bueno, y es que ¿cuándo fue que comenzó esto? ¿En qué momento? Porque es que uno a veces ni se da cuenta, hermanos amados, ¿en qué momento mi familia resultó así? ¿En qué momento mi casa está envuelta en esta situación? ¿En qué momento, Señor, la iglesia se enfrió? Y esto es para que cada uno nos preguntemos. Y mientras que estoy compartiendo esta palabra, sé que muchos están diciendo: Señor, ayúdame, ayúdame, ayuda a mi casa. Lo estoy diciendo porque yo mismo lo siento, que necesito que el Señor avive mi casa, que el Señor avive esta iglesia, que el Señor avive su pueblo en Colombia, para que se levante una Colombia diferente. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Hermanos, todo esto comienza cuando se produce el adormecimiento, lo que la palabra del Señor llama letargo. El adormecimiento
es algo que aparece poco a poco. Así que, hermanos que están adormecidos, despiértense. ¿Hay alguien que se está durmiendo? Aquí, hermanos, están cabeceando. Hay que despertarse. El adormecimiento empieza poco a poco, o el letargo espiritual, o está usted en una posición espiritualmente con el Señor y luego empieza usted a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, y cuando menos Dios no está en su vida, Dios no cuenta para usted. El adormecimiento en el hogar pasa lo mismo. Que hagan lo que quieran, ya estoy cansado, que vivan como quieran, que cada uno haga lo que se le dé la gana, y nadie dice nada. El esposo maltrata a la esposa no respeta al esposo, la vida se vuelve difícil, los hijos con los padres, el padre que se agarra con el hijo y el hijo que le pega al padre. ¿En qué momento entró la familia en esta situación? Hermanos amados, todo eso aparece porque hay adormecimiento, letargo. Y esto es un proceso. Poco a poco se van cayendo los estándares de Dios. Eso pasó con los hijos de Elí. Eso pasó con Abraham. Él estaba esperando la promesa, pero un momento que desfalleció su fe y se acuesta con la esclava y nace Ismael. De ahí nace toda la descendencia de Ismael, que se llaman los ismaelitas. De Isaac nace todo el pueblo de Israel. Pero hasta el día de hoy los árabes tienen contienda con el pueblo de Israel. ¿Y todo comenzó dónde? En casa. Todo comienza en casa. Naciones afectadas, pueblos afectados. Un letargo por descuido. El letargo, el adormecimiento viene por despreocupación. El letargo, el adormecimiento viene en las personas que no se nutren bien. Una persona que se nutre bien, que se alimenta con una alimentación balanceada, etcétera, bien, es una persona que vive despierta. Pero a veces van unas personas al médico y dicen: mira, es que tiene que alimentar bien al niño, por eso es que le da sueño, por eso es que se le duerme, por eso es que no tiene ganas de hacer nada, se adormeció. Entonces, hermanos, la nutrición, pero estoy hablando de nutrirse espiritualmente. Dejó de llegar la palabra de Dios al corazón. Y entonces la persona va perdiendo fuerza hasta que se siente totalmente aletargada. Y una persona letargada deja de funcionar normalmente. Son personas, cuando se adormecen, que se vuelven vulnerables. Las defensas se bajan y cualquier virus que venga por ahí, ahí está. Y entonces, hermanos amados, son personas y familias que los dominan sus debilidades, los dominan sus pasiones. Deja de ver la vida como Dios la ve. Deja al Señor y empieza a encajar a Dios en sus planes. Y empieza a decir: Diosito, tú me entiendes. Diosito, tú sabes. Diosito, tú sabes que tengo estas debilidades. Dios, y yo escucho frases como esa, donde ya no es uno acomodarse a la voluntad de Dios, sino que Dios es el que se acomoda. Señor, acomódate, porque es que así soy yo. ¿Yo qué puedo hacer? Y hermanos amados, empieza a haber uno dentro de la iglesia, simplemente personas religiosas. La iglesia se afecta por eso. Ya la parte religiosa, las cosas se hacen por rutina. Ya no hay una adoración sincera. Se convierte simplemente en un show, en un espectáculo, cosas así. Ya no se hace las cosas que el Señor nos pide por devoción, sino por obligación, porque qué dirá mi hermano, mi hermana, o el pastor, o esto. Se pierde todo, hermanos amados, por causa del adormecimiento. De ahí que el Señor nos hace un llamado a través del profeta Habacuc: aviva tu obra. Avivamiento es lo que necesitamos. Amén.
avivamiento. Que la vida vuelva al hogar. Que la vida vuelva a la iglesia. Que la vida vuelva a nuestra sociedad. Hermanos amados, el avivamiento es la respuesta que Dios da a una vida que se humilla y decide el hombre a llegar a la presencia de Dios, a aceptar el llamado de Dios y volver a cumplir de corazón con los propósitos que Dios tiene para su vida, para su familia, para su iglesia, para su patria. Volver a tener pasión por Dios, volver a tener pasión por su palabra, volver a anhelar estar en sus atrios, volver a anhelar a estar en la casa de Dios. Eso fue lo que hizo Josías, un niño de 8 años, a los 18 años, aun cuando era un jovencito, aun cuando era un niño, aun cuando era un adolescente, él quería volver a Dios, agradar a Dios, entregarse al Señor. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos esto? A veces, hermanos, pensamos que se logra solamente con oración, el avivamiento. A veces pensamos que el avivamiento en una iglesia se logra solamente con reuniones emocionales. Decimos, no, si le metemos más emoción a la cosa, etcétera, va a haber un avivamiento. Pensamos así. Pensamos que solamente si nos arrodillamos y oramos y ya, entonces viene el avivamiento. Pero hermanos amados, la oración sí es parte, porque nos presentamos delante de Dios. El ayuno, la oración, sí es parte. Pero lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Que dice la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 3 cosas importantes en este versículo, hermanos, para terminar y orar al Señor. Dice allí, si se humillare mi pueblo. A veces uno quiere que cambie un país, pero el Señor dirige sus ojos al pueblo, a su iglesia. Es nuestro llamado. Si se humillare mi pueblo. La palabra humillación es reconocer la situación caótica. A veces nosotros no reconocemos cuando nuestro orgullo no nos permite reconocer. Y en el orgullo, si es en el hogar, dice, el problema es de él. Otro, entonces él dice, no, el problema es de ella. Y los hijos dicen, el problema es de mi papá que no nos entiende, somos una nueva generación. Él ya no está in, él está out. Está viejo y acabado. Esta generación es una generación de libre pensamiento, cada uno hace lo que quiere. Y entonces no hay humildad para reconocer su falta. A veces como esposo no trata bien a su esposa, no la trata como un vaso frágil, como dice la palabra de Dios. No la ama como Cristo amó a la iglesia. Ella no respeta a su esposo como dice la palabra de Dios. La mujer respete a su esposo. Las relaciones íntimas son un desastre. Hombres que están con sus esposas pero están pensando en otras mujeres. O están con su esposa pero están pensando en satisfacerse ellos, pero no piensa en la satisfacción de su esposa. Entonces todo esto viene a afectar el hogar. Pero dice, el problema es de él, el problema es de ella. Cuando la palabra del Señor dice que
Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios mismo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, en todas estas áreas, en nuestro proceder con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, como esposo, como esposa, yo tengo que ser tan humilde al ir ante la presencia del Señor y reconocer que estoy fallando. Amén. Yo, cada uno, yo estoy fallando. Eso fue lo que hizo David cuando se dio cuenta que esto estaba afectando el reino, que estaba afectando todo un país. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Vuélveme el gozo de tu salvación, el Espíritu Santo, tu Espíritu me sustente. No quieres sacrificio, no quieres holocausto, pero al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos humillarnos, despojarnos de tanto orgullo y decir sí, he fallado, y poder tener la habilidad y la sabiduría de ir a donde están las personas de nuestro hogar y decir: perdóname, yo he fallado, yo me he equivocado, no he hecho las cosas como Dios manda, perdóname. Y eso es lo que el Señor dice allí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. El orar y buscar el rostro aquí habla es de consagración al Señor. Consagración al Señor quiere decir apartar. La palabra consagrar quiere decir apartar para. Entonces uno tiene que decir: Señor, yo hago una consigna, mi familia, mi hogar será consagrado a ti. Amén. Será. Y entonces empieza allí uno a pedir perdón y entonces a orar. Allí es donde aparece que la oración es parte de la solución. Y oraren y buscar en mi rostro. Pero luego dice una palabra: y se convirtieren de sus malos caminos. No basta solamente con humillarse. No solamente basta con consagrarse, es decir, orar y buscar el rostro del Señor, sino con cambio. Conversión es cambio. De tal manera que las personas pueden decir: él es un nuevo hombre, es un nuevo esposo, una nueva esposa, unos nuevos hijos. Son otros, han sido cambiados. Y se mantiene en esa situación y se convierten de sus malos caminos. Empieza a vivir el esposo y la esposa sabiamente. Empieza a pasar tiempo con su familia, con sus hijos. Empieza a cambiar. Y no solamente suple las necesidades físicas o económicas, sino también suple necesidades emocionales y espirituales dentro de su hogar. Empieza a cambiar. Empieza a haber respeto el uno por el otro. Las relaciones íntimas ya son con honra. Se honra el lecho sin mancilla. He aprendido, hermanos, como pastor, que uno de los grandes impedimentos para relacionarnos saludablemente con Dios es una relación conyugal enfermiza. Cuando una relación conyugal está enferma, la relación con Dios se enferma. No es saludable. Por eso la palabra de Dios dice que para que nuestras oraciones no tengan impedimento, nosotros los esposos debemos tratar bien a las esposas y amarlas y cuidarlas. Y si tú tienes algo con tu hermano en la relación, dice: deja eso y ve y reconcíliate con el Señor, con la persona. Hermanos amados, yo sé que Dios está aquí escuchando nuestro clamor. Amén. Y sé que cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, hazme conocer todas las cosas de mi vida.
y que yo pueda acercarme a ti, humillarme, consagrarme y hacer el cambio que se necesita. Amén. Así que, mi amado hermano, haga el cambio. Haga el cambio en el nombre del Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a adorar al Señor. Vamos a pedirle al Señor en esta hora. Vamos a poner en práctica este último versículo. Humillarnos, consagrarnos y convertirnos. Humillarnos es reconocer, decir: Señor, me he alejado de ti. Decirle al Señor: Señor, he cometido faltas. Hoy confieso mis pecados. Y allí en tu interior, en tu corazón, evalúa cuáles han sido tus pecados. Esos pecados que la palabra del Señor llama los pecados ocultos, que van minando nuestra vida. Esta mañana es una mañana para decirle al Espíritu Santo: mi corazón, examínalo hoy. Ve si en él hay camino de perversidad, Señor. Examínalo hoy. Examina mi vida. Y haz compromisos con el Señor. Y si hay situaciones en casa difíciles, que el Señor te dé sabiduría para hacer compromisos con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos. Compromisos. Pero que haya cambios, que haya conversión en el nombre del Señor. Dile al Señor: Señor, quiero cambiar, quiero ser otro hombre, otra mujer. Quiero, Señor, que mi corazón esté lleno de tu presencia, de tu palabra. Oh Dios, queremos edificar casas fuertes, casas que se mantengan. Todo comienza en nuestras casas, Señor. Presentamos nuestros hijos delante de ti. Queremos ser instrumentos de bendición para ellos. Queremos que tú nos des la sabiduría cómo manejar nuestros hogares, cómo ser sacerdotes en nuestra casa, cómo gobernar el hogar que tú nos has entregado, Señor, cómo hacer cambios radicales en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, de tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Tu palabra habla de dos hombres: el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y el hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Parecían buenas casas, solo se manifestó lo que eran cuando vinieron las tormentas, las lluvias. La que estaba sobre la roca se quedó. La que estaba sobre la arena se cayó. Construyamos nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Construyamos nuestros hogares, nuestras familias sobre la roca que es la palabra de Dios. Será inconmovible. Será preciosa. Hoy podemos decirle: Señor, yo quiero decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para tu iglesia y para esta sociedad que tanto lo necesita, Señor. Gracias, Jesús. Se vuelve a los hijos y el corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad. Te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos.
reinaremos contigo, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos, reinaremos